Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En esta oportunidad quiero compartir un tema que lo he titulado Lo frustrante de las conquistas humanas. Lo más decepcionante que nosotros los seres humanos hemos tenido en algún momento de nuestra existencia es saber que nos hemos trazado algunos objetivos en nuestra vida, llámese como se llame, pero que al conquistarlo o al lograrlo, encontramos que las expectativas que teníamos no son las que estamos evidenciando después que se ha logrado tal objetivo. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 12 al versículo 14, dice de la siguiente manera: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Importante este pasaje de la palabra de nuestro Dios, donde se nos cuenta la experiencia de un hombre que logró muchísimas cosas en la vida. Se hace mención que él fue rey sobre Jerusalén, que fue un hombre muy inquieto para adquirir sabiduría, adquirir inteligencia, que hizo muchas cosas y que logró muchas cosas en función de la vida. Sin embargo, la conclusión que llega y que se menciona en el pasaje de la Biblia es donde hace referencia: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Como dando a entender que a pesar de todas esas conquistas o esos logros, él lo coloca a un nivel diciendo que todo es vanidad, como dando a entender que todo es vacío, sin sentido, hueco. Claro, cuando miramos el texto de fondo y que es lo que vamos a observar en esta oportunidad, el por qué él menciona que todas esas conquistas o esos logros son una vanidad, que a la vez la definición del término lo muestra como algo hueco, algo vacío, algo sin sentido. Pensaría uno, pero ¿por qué es sin sentido aquellos logros y conquistas que aquí se menciona en el pasaje de la Biblia? Hermanos y amigos, es que cuando falta Dios y cuando no hay claridad de orden espiritual, las grandes conquistas, por buenas que sean, se quedan cortas dentro de lo que son las expectativas de la vida humana, o mejor, en función de la realización de la vida de todo ser humano. Por eso el escritor aquí hace mención y usa ese término, vanidad y aflicción de espíritu, como dando a entender que es algo que se vuelve fatigante, algo que cansa, algo que no realiza, algo que se es detrás de una ilusión, pero que como que no se conquista. Una de las cosas que deseamos los seres humanos de una o de otra forma es buscar salir adelante. Es una frase frecuente en relación con la vida, pues así nos formaron, y nos formaron con el propósito diciéndonos que tenemos que salir adelante en la vida, independiente de la forma como de pronto nos han trazado la ruta en función de nuestra existencia. Es común escuchar a padres o voces dentro de la sociedad que dicen de la siguiente manera, abro comillas, es necesario que estudies o que trabajes o que te enfoques en algo en la vida para que seas alguien en este mundo, cierro comillas. Eso es una de las cosas que se mencionan dentro de nuestro medio y se escucha con mucha frecuencia una idea de esas. Frente a esto es común ver a muchas personas esforzándose para lograr sus objetivos, pues su meta es lograr la felicidad. Aún se escucha la frase común, yo tengo derecho a ser feliz. Y son las cosas que nosotros escuchamos o estamos observando en nuestro diario vivir. Cabe aclarar que es importante que nos enfoquemos en objetivos humanos, pero el propósito de esta enseñanza bíblica es demostrar que
aunque nos enfoquemos en objetivos humanos, nos quedamos cortos para la realización de la vida si Dios no está allí, si Dios no es el centro, si nosotros no ubicamos nuestras vidas en los propósitos y en el programa que Dios tiene con nosotros. Que los grandes objetivos de la vida por sí solos se quedan cortos para la realización de la vida de los seres humanos. Yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando este programa llegan a esa conclusión en aras de muchas cosas que ustedes se han enfocado o han logrado o han conquistado, pero que después de mucho tiempo han llegado a esa conclusión, y es como la insatisfacción porque se dan cuenta que algo queda faltando. Pues es lamentable que la humanidad se esté enfocando en cosas seculares o cosas inmanentes y pierda de vista lo espiritual o su relación clara con nuestro Dios. La Biblia en este libro de Eclesiastés nos enseña sobre la experiencia de un hombre de grandes conquistas, pero que en cada etapa descubría un sinsabor de cada una de ellas y aún las expresa de la siguiente manera. Una de ellas son sus logros intelectuales o la sabiduría humana que fue adquiriendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 del mismo capítulo, dice la palabra: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Este pasaje entonces de la Biblia nos deja ver la experiencia de alguien donde muestra que a pesar de ser un ser inteligente y admirado por sus grandes logros, pero que a pesar de todo eso está allí la sensación de dolor y la sensación de alguien que le hace falta algo en la vida. Con esto entonces lo que deja ver la palabra es que no solamente es importante que nosotros logremos grandes cosas a nivel intelectual. De las cosas que yo personalmente admiro, es ver a personas brillantes intelectualmente. Me parece importantísimo en función de esto. Sin embargo, lo que nos está dejando ver la palabra es que la carencia de Dios, a pesar de nuestra inteligencia, definitivamente es algo que se va evidenciando en la vida de las personas. Si hay mucha inteligencia, que es maravilloso, pero si Dios no está en la vida, es algo que la persona va notando que hace falta un algo en su propia existencia. Una segunda idea que encontramos en el pasaje es el logro de las conquistas en relación con las riquezas. Y dice la palabra del Señor: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Mire la forma como expresa el capítulo 2, el versículo 1, dejando ver que en la intención que plantea el texto, contándonos sobre la experiencia de este hombre, es como diciéndonos, mire, él lo probó a través de lo intelectual y descubrió que a pesar de sus grandes logros y cosas buenas, sin embargo, quedó faltando un algo en la vida. Luego, lo que deja ver la escritura o la palabra es mostrándonos que luego él lo intenta en función de conquistar grandes riquezas, o que las cosas se fueron dando también en función de la vida de él. Y lo que menciona el texto utilizando una palabra que es muy frecuente en todo el libro, es el término vanidad, como mostrando esto tampoco tiene sentido.
esto se queda corto a las expectativas que mi propia vida me está reclamando. Es una de las conquistas más apetecidas, donde muchas veces no interesa cómo se logre, porque está la sensación de que quien tiene riquezas es feliz. Esa es como la sensación que uno observa en la vida de las personas. Y es la idea que nos ha vendido esta sociedad de consumo, es la idea que nos vende las familias, es la idea que nos vende el mundo en general, casi dándonos a entender, o muchas personas, que quien tiene dinero es feliz. De hecho, es una apreciación errónea. Frases como esta, abro paréntesis. Para tener dinero en tus manos, debes primero tener dinero en tu mente. Cierro paréntesis. ¿Qué tal? Una idea de estas, como quien dice, usted lleve a su mente lo que usted desea lograr, y si está impregnado en su mente, usted va a poder conquistar las cosas. Definitivamente es un error, una locura. Esto demuestra que muchos viven en un mundo muy materializado. Venden sus principios, no les interesa la moral, no les interesa la honestidad, no le importa el prójimo. Si pueden engañar a quien se les atraviese, lo hacen sin ningún escrúpulo. Sin embargo, es menester hacer también la salvedad de aquellos que lo han logrado de una forma honrada, pero que ellos son conscientes que no es suficiente para la realización de la vida. Y siguiendo este orden de la palabra de nuestro Dios, encontramos una tercera idea en el pasaje de la Biblia, y es el placer como el buscar la realización de la vida a través de una práctica de estas. Dice la Biblia: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Además dice la palabra, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2, el versículo 1 al 3 y luego el versículo 10. Hemos sido formados para vivir bajo el principio del placer, bajo lo inmediato, y eso es lo que uno observa constantemente en la vida de esta sociedad. Contrario, lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios a ir entendiendo que nosotros debemos movernos en la realidad, que es lo que nuestro Dios a través de la Biblia nos está enseñando, que nosotros seamos muy realistas, que seamos muy objetivos, que seamos muy críticos y que nuestra vida vaya creciendo, que vayamos madurando hacia objetivos en nuestra vida espiritual. La conclusión que se nos dice sobre la experiencia del predicador fue la siguiente. Esta experiencia que nos cuenta la Biblia sobre el rey nos deja ver que, aunque se hagan y se logren muchas cosas en la vida, siempre hay un vacío enorme, pero muy enorme. Frente a un cuadro de estos, alguien dirá, ¿entonces todo es malo? ¿Malo porque se tiene? ¿Malo porque se disfrutan las cosas? ¿Malo porque se conquistan las cosas? Alguien dirá algo así. Lo que quiero mostrar a través de la palabra de nuestro Dios es que nuestra vida nos está reclamando una experiencia de orden espiritual. Independiente de las condiciones, independiente aún que las cosas que usted haga, las haga en una condición o en una forma ordenada y lógica, en su forma intelectual, en su forma de sus logros materiales, pero lo que quiero
resaltar en esta hora y lo que plantea el texto es que esas cosas por sí solas no son suficientes para la realización de la vida de los seres humanos. Dice además como una conclusión sobre este análisis de la vida del predicador: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y dice el texto: he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué conclusión que hace referencia el escritor hablando sobre este hombre, mostrando que a pesar de todos sus logros, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todas sus conquistas, vuelve y repite en el versículo 11, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal una condición de estas? ¿Qué forma tan objetiva como se hace una descripción de alguien que se preocupó por muchas cosas, pero que la carencia de orden espiritual se notó, y él mismo llega a la conclusión haciendo ese análisis que definitivamente todo fue algo vacío? Aún dentro de la conclusión, en función de esta idea, dice el texto: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Mire la forma tan especial que plantea el texto. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Qué fatiga, qué cansancio, qué situación que en vez de integrarnos, como que nosotros quedamos desintegrados en función de las cosas, y que nuestra vida nos sigue pidiendo nos sigue pidiendo algo que nos hace falta, que no se logra con placeres, no se logra con la intelectualidad, no se logra con una vida material próspera, y hay algo que la vida nos está pidiendo, nos está reclamando. Al final, el escritor del libro de Eclesiastés nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué importante que podamos entender este principio en nuestra vida. Un principio donde nos deja ver algo para tener muy en cuenta: teme a Dios. Ese principio de lo reverente, de una actitud de respeto por lo sagrado, de una actitud de querer buscar a Dios, de una actitud de querer depender de Él, de buscarlo a Él para que Él sea quien oriente la vida, guíe la vida, para que haya esa sensibilidad de orden espiritual. Pues, hermanos y amigos, quiero recordarles que aún nuestro Señor Jesús nos enseñó algo muy especial en función de nuestra vida. Pues nos dice que la vida nos está pidiendo algo. Y dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 7:37. Si alguien tiene sed, una figura extraordinaria para dejar ver el sinsabor que una persona puede estar experimentando en su propia vida. Y dice: si alguien está en esas condiciones, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestro Señor deja ver que aún una práctica religiosa sin contenido espiritual se queda corta para la vida, pues solo se queda en prácticas estériles y rutinarias. Por eso el Señor nos hace una invitación a una experiencia espiritual que se produce dentro de nuestro interior, y de una forma figurada lo muestra diciendo: de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso entonces hay una gran necesidad, y es de llenarnos de los contenidos de Dios. Y esto solo se logra cuando yo me dispongo, cuando empiezo a creerle a Él, cuando empiezo a actuar, cuando se es consecuente con lo que se empieza a escuchar de parte de Dios, y caminamos hacia donde nos está proponiendo la palabra de Él. Esto se conquista con obediencia, y como resultado
llega el crecimiento y la experiencia de ríos de agua viva en nuestra propia vida. Amigos y hermanos, yo sí quiero invitarles en esta oportunidad a que hagamos un alto radical en nuestra vida, y que sea un alto para nosotros hacer conciencia que no son el estar moviéndonos, haciendo cosas, logrando cosas y moviéndonos en muchas situaciones de la vida, y que nuestra vida nos está reclamando y nos está pidiendo condiciones espirituales que si nosotros no lo hacemos, nuestra vida se va a ir y nos vamos a ir de este mundo no logrando el objetivo que nuestra vida nos está reclamando. Conclusión, Dios nos está invitando a que aceptemos su propuesta de creerle a Él, para que se viva el verdadero sentido de plenitud. Otra conclusión, movernos en un territorio de conquistas humanas pensando que ese es el todo, estaremos viviendo en experiencias puntuales que dejan la sensación de vacío y la falta de Dios, y la falta de claridad y la falta de realización. Y última conclusión, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos dispuestos a orientarles en los procesos de la vida, donde usted encontrará contenidos espirituales que lo llevarán a la plenitud, a la realización, como dice las Sagradas Escrituras: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero orar en este momento, que Dios nos ayude para replantear la vida y que nosotros lo hagamos y que lo hagamos con prontitud. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por tu verdad. Y en este momento coloco delante de tu presencia la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje, y te ruego, Dios mío, que haya sensibilidad, disposición para poder entender y comprender que la vida nos está pidiendo algo fundamental en nuestra existencia, que la vida nos reclama, la vida nos pide, la vida nos está exigiendo que por favor abramos nuestro ser a territorios de orden espiritual que son de realización para nuestra propia existencia. Padre, te necesitamos. Obra en nosotros. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Dios. Gracias por tanta claridad y por tanta abundancia que tú nos concedes. Y gracias porque cada día nos quieres edificar. Bendice a todos los que escuchan esta palabra y ayúdanos más y más. Amén y amén.